Información del día y les vamos a ofrecer las noticias ya actualizadas de un día desde luego muy agitado sobre todo en dos sedes, en la Moncloa y en Ferraz. Créanme que están revolucionados ahora mismo, porque ha comenzado el serial, un sórdido serial que nadie sabe dónde va a terminar. Todo empieza con una frase: han detenido a Koldo. Y no hace falta añadir nada más, ni siquiera el apellido del tal Koldo, para que en Ferraz y la Moncloa sepan a quién se refiere, lo cual ya es suficientemente significativo, porque mira que no habrá Koldos en España y mira que no habrá asesores en la órbita del Partido Socialista. Este es el más célebre. Y no por buenos motivos. Koldo García, la mano derecha, el asistente personal, el confidente del exministro José Luis Ábalos, el hombre al que unía una relación de confianza tal que fue quien le acompañó de madrugada a recibir a Delcy Rodríguez al aeropuerto. Se acuerdan, ¿verdad? Una operación muy delicada, y hecha en secreto, porque desde luego no querían que fuera conocida. Bien, esta es una relación que comienza, según cuentan, en el Partido Socialista de Navarra, gracias a Santos Cerdán. Él es quien introduce a Koldo, un gigante que en 2014 impresionó mucho a Pedro Sánchez cuando lo vio por primera vez en una exhibición de Aizkolaris en Navarra. Entonces era un joven Pedro Sánchez que trataba de emprender su primer asalto a la Secretaría General del Partido Socialista y dejó escrito en Facebook eso de que Koldo es un ejemplo para la militancia socialista. El Aizkolari, cortadores de troncos. Esta es la historia de un hombre que empieza como portero de un prostíbulo en Navarra y que pasa de chofer de un político a consejero de una gran empresa pública como es Renfe. Hoy Koldo ha sido detenido, acusado de pertenencia a organización criminal, una que operaba en varias provincias y que consiguió presuntamente que la empresa Soluciones de Gestión pasara de 0 a 53 millones de beneficio gracias a la pandemia. De 0 a 53 millones. La Guardia Civil tiene indicios de que se benefició de sus contactos en la administración para sacarse unas comisiones muy jugosas con la venta de mascarillas para los ministerios de Transportes, Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, ambas presididas por dos socialistas. Esos socialistas son hoy la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos concedieron contratos a dedo por 10 millones de euros a la organización criminal a la que presuntamente pertenecía Koldo, cuando su amigo y jefe José Luis Ábalos era secretario de Organización Socialista y ministro de Transportes, o sea, hombre fuerte del sanchismo, nada menos que el número 2 del partido y nada menos que el ministro de la cartera con más presupuesto del gobierno. Claro, hoy regresan las viejas preguntas que se dejaron sin responder en su día. La principal es por qué José Luis Ábalos cayó en desgracia y fue fulminado sin mediar siquiera una explicación. En aquella crisis de gobierno de 2021, Ábalos había nombrado a Koldo consejero de Renfe. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué la primera decisión, la primera que toma la sucesora de Ábalos en el Ministerio de Transportes, es cesar a Koldo como consejero? Hoy, haciendo memoria, nos acordamos de una entrevista que le hizo Alsina a Ábalos poco después de ser cesado, y en la que Alsina le preguntó a Ábalos por la extraña premura con la que la ministra de Transportes cesó a su Koldo de confianza. Es que fue su primera decisión, al llegar al ministerio, cesarlo. Y esta era la explicación de José Luis Ábalos. Efectivamente, esto era una consecuencia de estar de asesor. Y ese es el puesto importante, no el de consejero de una filial de Renfe, como se vendió. Es que no sabe nada de ferrocarriles. Hombre, pues claro. Es decir, porque no está para saber de ferrocarriles, para eso hay muchos otros. Está un poco en función del puesto que tiene de asesor, que es un puesto de confianza en el ministerio. Hoy todas las miradas en el Congreso de los Diputados se dirigían a José Luis Ábalos, al que escuchaban entonces en 2001, nada más ser cesado, explicar que, claro, Koldo no tiene ni idea de la red ferroviaria española, ni de la cosa ferroviaria, ni tampoco de la gestión de una empresa. Sencillamente estaba ahí porque era un hombre de estricta confianza del ministro. Y por eso fue cesado fulminantemente en cuanto el ministro cesó.
Quienes sobre todo hoy estaban fijándose en José Luis Ábalos eran los diputados socialistas, también los periodistas, por supuesto, pero los diputados socialistas estaban prestando atención con mucha curiosidad por la cuenta que trae, por lo que pudiera venir. Les vamos a ofrecer ahora las reacciones públicas de José Luis Ábalos por orden cronológico. Primero, esta reacción de aparente estupefacción ante los periodistas en los pasillos del Congreso. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Y luego ya ha querido contar algo más. Ha querido concretar algo más en el programa al que suele acudir como comentarista de actualidad política, que es en lo que se ha reciclado José Luis Ábalos. Él ha dejado el ministerio y entonces le han buscado una ocupación para completar el sueldo como presidente de una de las comisiones del Congreso. Esto es algo que suele hacer, es, digamos, un acomodo que se suele buscar a los exministros. Y luego, además, pues se dedica a comentar la actualidad política en diferentes programas. También en este de Risto Mejide, al que ha ido hoy, como casi cada tarde. Y el presentador le ha ido interrogando y, bueno, Ábalos reconoce que le habían advertido del personaje, pero que estas cosas, bueno, se dicen y a saber. ¿Hablamos de tu mano derecha o no? ¿Hablamos de tu mano derecha? No, vamos a ver, mi mano derecha. Era la persona que me acompañaba en los desplazamientos, la que me hacía un servicio más, digamos, más personal, como un asistente personal, ¿vale? Bueno, tu mano derecha. Y bueno, mi mano derecha sería en todo caso el secretario de Estado. Claro. ¿Vale? ¿Te advirtieron sobre ciertas actividades que están? Siempre te advierten la gente o siempre te habla, a veces con más o menos fundamento, a veces también por querer quitarse a alguien del medio. ¿Pero te advirtieron sobre él? Bueno, de él y de otros. No, de trascendencia no. Y desde luego por ese lado no. ¿Le has pedido explicaciones? Siempre se las pedí, siempre se las he pedido. No, ahora que yo qué sé, pues me he enterado hoy de esto y no sé ni a quién acudir ni recurrir. ¿Hace cuánto que no hablas con él? Pues yo creo que tuve una conversación telefónica como hace pues 2 semanas o por ahí, sí. Y la verdad es que no me cuadra porque su estilo de vida, su necesidad, su situación era bastante humilde, ¿entiendes? Como para creerme esto. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que las historias que estaban circulando desde hace muchísimo tiempo eran bien conocidas, tanto que, como les digo, en cuanto se pronunció la frase han detenido a Koldo, no hizo falta más explicación, ni en las redacciones, ni, por supuesto, en los despachos y en los pasillos de Ferraz y de la Moncloa. Ahora estamos en el momento de control de daños, en el que la Moncloa trata de hacer un cortafuegos entre el partido y el gobierno y decir, oiga, que nosotros ya lo advertimos. Nosotros ya le dijimos a José Luis Ábalos que las actividades de Koldo podían ser delictivas o eran desde luego peligrosas. Yo les recomiendo que lean estos días las crónicas de Gabriel Sanz en Voz Populi, porque desvelan algunos detalles muy interesantes sobre cómo llegó Koldo a la organización, cómo se estrechó esa relación de confianza. Lo que sabemos es que esa relación tan estrecha, y de ahí la preocupación de Ferraz, es que fue su actual secretario de organización el que introdujo a Koldo. Hablamos de Santos Cerdán. Hablamos de 2017. Cerdán se traslada de Navarra a Madrid tras el congreso que entroniza a Sánchez, pero aquí vive solo de lunes a jueves. Se vuelve los fines de semana a Pamplona y deja a Koldo los viernes, sábado y domingo con Ábalos. Y en esos fines de semana pues se va forjando la amistad. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Rabat. Ya acaba de aterrizar en España. Y le han preguntado a los periodistas por el caso. Ya han escuchado ustedes que al menos en 2014 dejaba testimonio en Facebook de su conocimiento de un militante tan aguerrido como Koldo. Hoy dice que él desde luego no tenía constancia de los manejos de Koldo, sí reconoce que lo conocía perfectamente, igual que lo conocían Ábalos y lo conocía Santos Cerdán, pero que, visiblemente contrariado, ha hecho una versión extrema del "y tú más", que yo creo que es el peor error que podía cometer Pedro Sánchez. Maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular
después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. ¿Y por qué puede ser el peor error? Primero por el contraste, porque el hermano de Ayuso, que se dedicaba a esto antes de la pandemia, nunca fue detenido y su caso fue pronto archivado por la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea, porque no había ningún indicio de que mediara trato de favor, ni de que inflara los precios, ni de nada anormal en la operación, que puede parecer moralmente lo que sea, pero que no se sustanció en una investigación penal. En este caso, sí se aprecia la actividad de una organización criminal. Es decir, que un caso se archivó y otro caso ya se ha judicializado. ¿Por qué? Pues porque son distintos y, de hecho, la Guardia Civil ha tomado declaración al número 2 de Interior como testigo por el fraude de las mascarillas o el presunto fraude. Los agentes de la UCO se han personado en el Ministerio del Interior para preguntar a Rafael Pérez y a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, por el contrato de 3,4 millones adjudicado a la empresa clave de la trama. ¿Y por qué es un error? Porque es una forma de inculpación, el y tú más. Es que podía haber dicho Sánchez, remitiéndose también al caso del hermano de Ayuso. Este es un caso que está todavía en fase de investigación. Los informes de la Guardia Civil y de la policía no siempre se sustancian en una sentencia condenatoria. Por tanto, esperemos y mantengamos la prudencia, porque otros casos que la Fiscalía investigó, pues fueron archivados, como por ejemplo este caso del hermano de Ayuso. Pero no. Y ahora, claro, tenemos a Francina Armengol, presidenta del Congreso, que era entonces presidenta de Baleares y que concedió un contrato a esta presunta organización criminal de 4 millones de euros para traerse mascarillas. Y tenemos a Ángel Víctor Torres, que era presidente de Canarias y que hoy es ministro de Política Territorial, que concedió otro tanto, 3 millones y pico, a esta presunta trama criminal para la adquisición de mascarillas. El caso del hermano Ayuso se archivó, este ya se ha judicializado y va a continuar la investigación y probablemente termine en un proceso con todas las garantías y por tanto veremos si la sentencia es condenatoria o no. Pero ahora mismo, desde luego, hay muchísimo temor, no solo en Ferraz, sino también en la Moncloa.